Bueno, nuevamente estoy aquí con ustedes. En esta oportunidad, miren, estoy dando una vueltica sin aumentar. Una vuelta sin aumentar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tejo punto por punto. Y entonces prácticamente ya estamos subiendo, por así decirlo, mi base. Me disculpo con ustedes porque hace un instante estaba haciendo el directo, pero por temas de iluminación, bueno, tuve que venirme para acá y enfoque. Creo que acá se ve mucho mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí se ve mucho mejor el tema de, bueno, muy buenas tardes, Carmen Urdaneta, bienvenida al directo. Entonces acá se ve mucho mejor. Estoy dando, ya estoy empezando a subir la mochila. Ya, entonces ya no hago más. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia. Recuerden que yo estoy tejiendo una mochila unicolor y entonces ya estoy empezando a tejer. Voy a empezar a subir el cuerpo. Miren que ya está bastante grande. Hola Griselda, buenas tardes. Ahí me disculpo por el tema de la, del directo, pero tuve que hacerme nuevamente aquí porque aquí se ve mucho mejor, hay muy buena iluminación. Gracias, Verónica Hernández, muchas gracias. Miren, estoy haciendo entonces, voy a empezar a subir el cuerpo. Voy a darle un poquito más rápido a esto porque me interesa que ustedes vean el tema de. Bueno, solo veo una persona conectada. De todas formas, muchas gracias para quien está conectado en este momento. Le agradezco mucho de su tiempo. Entonces yo simplemente le estoy dando una vuelta. Estoy dando una vuelta ya de sin aumentar. Hola Gloria Cabrera, muy buenas tardes. Ahí me disculpa, pero me tuve que pasar para acá. Entonces por eso cancelé el directo pasado, el que estaba haciendo hace un instante y me vine para acá. Por tema de iluminación, tema de enfoque. Creo que aquí se ve mucho mejor. Bueno, entonces estoy dando una vuelta, recuerden, una vuelta. Me estoy demorando porque son muchos puntos. No sé en realidad cuántos puntos tengo. No, no he tomado la cantidad de puntos. Miren, quedó plenamente planita, miren, planita. El directo de esta base sí quedó en el canal. El directo del canal que hice esta mañana quedó en el canal. Entonces, bueno, ahí está. Recuerden, ya no vamos a hacer más aumentos, ¿no? No vamos a hacer más aumentos a partir de ahora. Ya estamos sin aumentar. Toda esta vuelta la he dado sin aumentos, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no echa para arriba? Bueno, de todas formas, a mí me conviene que no eche para arriba en este momento, sino en la próxima vuelta.
porque le quería dar un poquito más de amplitud al fondo, ¿cierto? Entonces ya me quedó bastante grande. Me quedó bastante grande. ¿De cuánto? Vamos a ver de cuánto me está quedando. Por ahora me está quedando de 18 prácticamente, 17 y medio. 17 y medio, mire, bastante grande para mí ya. Entonces, continúo. Ok, voy a continuar y ya voy a empezar ahora. Entonces, muy importante es que yo voy a seguir haciendo directos porque quiero completar, o sea, quiero hacer toda esta mochila para que ustedes vean. Entonces, el directo de la base ya está en el canal. Este segundo directo queda también en el canal. Yo diría que unos 400 gramos aproximadamente con gasa incluida, ¿cierto? Unos 400 gramos, pero vamos a ver cuánto me echo yo, cuánto me gasto yo con este hilo, ¿cierto? Entonces recuerden ir acomodando su fondo, aunque yo ya no necesito aplanarlo porque ya está planito del todo, ya no necesito hacer más nada, simplemente dar las puntadas para subir. Cada vez me voy acercando más al marcador de puntos. Miren el marcador de puntos en hilo, ahí lo tengo. Me hicieron una pregunta que por qué no usaba el cordón de alma. Les digo que para mí es más fácil cuando es este estilo de puntada, porque con el cordón ya queda muy rígido. Entonces, miren, yo pongo 6 hebras. Ustedes pueden usar 2, 4, 6, la cantidad que ustedes sientan que les va bien. Para mí 6 es más que suficiente porque ya el tejido a partir de 8 hebras me queda demasiado grueso y no quiero tampoco que me quede la mochila de esa manera. La quiero durita, pero tampoco tan rígida, miren. Quiero que sea bastante suave, miren, suave. ¿Qué hago yo a veces? Miren, simplemente por tema de acomodar, jalo un poquito esto, pero solamente al comienzo. Después de tener el cuerpo unas 5 o 6 vuelticas, yo ya no puedo jalar más eso porque cierro la mochila o el tejido. ¿Sí? Miren, me voy acercando cada vez más al marcador. Miren, me voy acercando cada vez más al marcador. Entonces, a partir de acá voy a hacer lo siguiente y es, voy a retirar el marcador. Ya no lo voy a necesitar a partir de ahora, ya les digo por qué. Miren, me acerco al marcador. Miren, me quedan 3 punticos, 4. Entonces, miren, el marcador está ahí, ¿cierto? 1, 2, 3. Quito el marcador inmediatamente, ya no lo voy a necesitar. Y este primer punto ya vamos a tejer solamente, repito, solamente vamos a tejer puntada con la pestañita de atrás una vuelta, ¿cierto? Esta vuelta que viene, voy a empezar a tomar la pestañita de atrás como siempre lo hemos hecho. Normalmente lo tejemos acá, miren, ¿cierto? Vamos a tejerlo ahí, en la pestañita de atrás, solo una vuelta. ¿Esto para qué? Para darle una textura o un levante. Miren, entonces yo simplemente me voy. Entonces, miren, se dan cuenta ustedes que ya no voy a necesitar un marcador porque ahí ya se diferencia la textura entre esta puntada y esta, ¿cierto? Se diferencia totalmente la puntada.
Lo voy a hacer para que esto me eche hacia arriba, miren, entonces esto va a quedar así. Y esto me va a ayudar a que el tejido levante, ¿cierto? Levante. Realmente el color de alma no importa, a mí no se me ven las almas, miren, no se ven. Pero si usted quiere estar más seguro de lo que está haciendo, entonces use el alma, esto, del mismo tono de la mochila, ¿cierto? Voy a dar una vueltica entonces rápidamente con, así, tomando la pestañita trasera del punto, solamente una vueltica. Ustedes se van dando cuenta de la línea que se forma aquí. Entonces, cuando yo llegue al final, por ejemplo, estoy llegando, ¿cierto? Y me topo con esto, sé que ahí termino la vuelta. Solamente en la primera vuelta voy a hacer eso. Después voy a empezar nuevamente a tejer con la puntada que estoy tejiendo, estoy tejiendo toda la cadena. Miren, entonces yo pongo mi tejido de esta manera y jalo un poquito para ir ayudando al tejido a que eche para arriba. Miren, ya necesito es que me tome forma hacia arriba. Entonces yo ya no voy a hacer más aumentos. Es muy importante no hacer más aumentos. Esto solamente lo voy a hacer en esta primera vuelta. Después ya voy a continuar normalmente. Entonces, les voy a enseñar a hacer un relieve para esta mochila. Un relieve bastante bonito. Voy jalando un poquito esto, miren las almas, un poquito suave, miren, entonces ayudo a que el tejido eche para arriba, ¿sí ven? Jalando solamente muy suavemente, obviamente las almas, echo el tejido para arriba, ¿cierto? No necesito hacer más nada. Miren, entonces sigo tejiendo punto por punto, así miren, punto por punto voy a seguir tejiendo. Miren, entonces así llevo mi mochila. Recuerden que esto ya no lo voy a emplear más. Si ven, el tejido echa inmediatamente echa para arriba. Voy a seguir jalando un poquito las almas de esta manera, miren. Y ya ahí empieza a echar para arriba, miren.
Hola Alba Ibáñez, muy buenas tardes, bienvenida al canal, Dios la bendiga. A Gloria Cabrera, a Carmen Urdaneta, a Griselda Hernández, a Verónica Hernández, a todas las que han comentado y a Gloria Cabrera. Ok, estoy subiendo ya la mochila, recuerden, simplemente estoy tomando la pestañita de atrás en esta primer vuelta. Bueno, de hecho voy a empezar, voy a hacer un diseño, ¿cierto? Combinando este punto, el punto de la base, y voy a mezclar con otros relieves para que ustedes vean lo bonito que queda. En este momento me surgió esa idea. Entonces voy a dar siquiera 3 vuelticas. Ustedes saben que yo soy así, a mí de repente se me vienen las ideas a la cabeza justo en el momento, ¿no? Entonces recuerden, estoy subiendo el plato, ya estoy subiendo. Tomo mi tejido, lo pongo de esta manera, miren, boca arriba, boca abajo, y simplemente jalo un poquito las almas, ¿no? Un poquito, solo un poquito, ahí, ¿cierto? Entonces ayudo a que el tejido eche para arriba, miren, ahí ya se forma la coquita, miren, esto se forma ahí. Entonces me gusta mucho hacer esto porque me ayuda a que el tejido suba. Bueno, entonces voy a continuar hasta el final de la vuelta. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo, sobre qué pestañita estoy tejiendo. Espero estén disfrutando mucho del video. A mí me encanta tejer estas mochilas. Miren, ya estoy subiendo. ¿Sí ven la formita que se hace aquí? Esto lo hago con la ayuda de jalar, o sea, me ayuda de hacer esto. Suave, jalo un poquito esto, no muy fuerte, no suave. Y así le voy dando la formita de encocamiento, miren, ahí se va encocando. Recuerden, no estoy haciendo más aumentos, no estoy haciendo más aumentos, recuerden eso, ya no se hacen más aumentos. Esto con el fin de que el tejido empiece a echar para arriba, ¿cierto? Empezar a subir las paredes del cuerpo, ¿cierto? Entonces todavía voy en la mitad del plato, tengo que llegar al final y empezar otra vueltica de la misma manera, 2 o 3 vueltas, creo que voy a hacer 3 para darle un diseño al cuerpo y lo voy a combinar con relieve. Esto lo voy a combinar con un relieve que ya he explicado, pero no muy detalladamente. Esos fueron de los primeros videos que yo subí a YouTube. Entonces, nuevamente voy a retomarlo, pero más detalladamente ese tema de los relieves. ¿Sí? Entonces recuerden, doy dando las puntadas hasta el final.
Bueno, entonces nuevamente sigo tejiendo el tema de... ahí me disculpan por las fachas de mis uñas, pero sí necesito arreglármelas, ¿cierto? Aunque creo que tengo manos bonitas y no estoy mal. Las tengo muy bonitas, yo me las cuido mucho. Entonces voy a seguir avanzando. Me gusta mucho el tejido de las mochilas. Nuevamente pongo mi base así, boca abajo, jalo de a poquito y inmediatamente miren, el tejido empieza a echar, ayuda a que esto eche para arriba. Entonces voy a leer comentarios rápidamente por aquí. Para esa mochila mediana, unicolor, bueno, ya esto lo leí. Hola, Susanita, buenas tardes, bienvenida. El plato tiene 17 vueltas y mide 17 centímetros. 17 vueltas, 17 centímetros, no estoy usando el cordón de alma, sino el mismo hilo, pero en otros colores, miren. 17, 17 centímetros de base, ahí están los 17 centímetros, hilo crochet, una aguja del número 2 de esta marca, miren, Macusa. Me gusta mucho tejer con esta aguja, la recomiendo muchísimo por la calidad. El punto desliza muy bien. Hola Isabelita Arroyave, buenas tardes. Espero estés disfrutando del video, del directo del día de hoy. Bueno, recuerden que esta mañana hice un directo de la base explicando toda la base. Ya lo tengo, está en el canal. Y ahora estoy subiendo, miren, estoy subiendo el cuerpo de la mochila. Y estoy tejiendo sobre la pestañita de siempre, miren. Esta vez acá, miren, tomando solo una pestaña. Ahí. Voy sacando hilo porque necesito obviamente 6 hebras de hilo de alma, miren, 6 hebras. Para mí esto no importa el color porque a mí no se me ve, pero si a usted se le ven los hilos, entonces use las almas del mismo color del hilo, es una recomendación, pero no es que tengan que hacerlo así, ¿cierto? Entonces ustedes, bueno, estoy tejiendo, recuerden, coloco mi tejido, voy aplanando, no necesito ya hacer más nada, miren, ya él va subiendo, echando para arriba. Hay personas que dan una vuelta en 5 minutos, yo sí me demoro una eternidad, pero bueno, prefiero demorarme y hacer bien la mochila y no hacerlo rápido y de mala calidad, ¿cierto? Entonces ahí lo estoy haciendo, me tomo mi tiempo de tejer bien, que el punto quede bonito. Para mí es más importante el punto, que se vea bonito. Y bueno, se pueden tomar todo el tiempo que ustedes necesiten. Obviamente eh, yo lo voy a hacer así porque... eh, bueno, no he podido grabar videos por el tema de almacenamiento del celular, entonces me toca hacerlos mediante transmisiones en vivo, ¿cierto? La explicación, porque el tema del celular es un tema complejo, o sea, mi celular ya está bajito de hecho ya tengo el tutorial de los monederos, pero no los he podido subir por el tema de almacenamiento, ¿cierto? Me toca editarlos, me toca y subirlos, pero ya tengo los tutoriales de los monederos redondos que mostré en estos días. Ya los tengo listos, pero no he podido subirlos por el tema de almacenamiento. Entonces me toca hacer mediante transmisión en vivo directo. Bueno, estoy tejiendo aquí. Y cada vez voy llegando al final de esta vuelta de levante, tomando una pestañita trasera. La pestañita trasera. Miren, así va quedando. Recuerden ir haciéndolo esto de vez en cuando. Jalan un poquito las almas suavemente. No mucho. Y ahí miren. Y cada vez le doy dando forma a la base, al cuerpo.
Muy bien, me gusta cómo va quedando. Tiene buena pinta el fondo, la mochila. Entonces, bueno, vamos haciéndolo. A pesar de que está quedando durita y tupida, la puntada es muy manejable, se maneja muy bien. Entonces me gusta la textura que va tomando. Gracias por los comentarios, amigas Carmen Urdaneta y Francisca. Entonces, bueno, no doy para tejer más rápido, de hecho sí soy muy lento para tejer. Les confieso, soy muy lento para tejer, pero creo que me hago entender muy bien de ustedes. Eso es lo más importante que ustedes entiendan, aunque ya muchas saben tejer mochilas, de hecho tejen muy bacano, muy chévere. Son unas duras tejiendo, pero bueno, hay gente que sí es principiante, entonces esto va dedicado para ellos, para los principiantes, ¿cierto? Para los que no saben aún tejer mochilas unicolor, que a pesar de que sean unicolor, son bastante difíciles de elaborar por el tema de los aumentos, el tema del levantamiento, o sea, hay muchas razones por las cuales la mochila unicolor tiene su dificultad, ¿cierto? Muchas razones. Entonces ahí estoy dando las puntaditas. Me encanta este color, de hecho se ve muy llamativo, miren, ahí ya se va formando la coquita, el levantamiento más bien. Yo simplemente sigo jalando suavemente para seguir ayudando. Jalo las almas muy suavemente, miren, así. No necesito jalar mucho, muy fuerte. Gracias, Angélica Gutiérrez C, por los comentarios y por el apoyo tan grande que nos ha brindado, o que me ha brindado más bien en el canal. Muchas gracias por los likes, por las suscripciones. Si aún no está suscrito, suscríbase, comparta, comente. Entonces estoy elaborando la vuelta de levantamiento, tejiendo la pestañita de atrás. Así, miren, ahí. Normalmente estaba tejiendo, esta puntada es tomando toda la cadena, así. Todo el punto, así. Pero para esta primer vuelta de levantamiento estoy cambiando y voy a hacer ahora, sigo tejiendo sobre la pestañita de atrás. Espero estén disfrutando mucho este video, tanto como yo, y de sus tejidos. Obviamente esto me gusta mucho. Miren, tengo que llegar aquí para finalizar. Me falta poco, miren, me falta poco para llegar y empezar la vuelta número 2 de levantamiento. Nuevamente tomo mi tejido, de esta manera jalo un poquito las almas para darle la forma de encocamiento o la coquita que necesito. Hola Mariluz Ángel, primera vez que te veo por acá, y a mi amiga Jennifer, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, querida? Espero que muy bien. Eh, Dios me la bendiga y me la ayude mucho donde quiera que estés, y bueno, espero estés disfrutando tanto de este directo como yo haciendo. Yo estoy haciendo y ustedes están viendo, pero me gusta mucho. Amo tejer estas mochilas, de hecho, es cierto, es muy entretenido para mí hacerlo. Entonces voy llegando al final, miren, voy llegando al final, no se preocupen que ella va quedando, miren, ella va quedando totalmente así. Ella no queda ni dispareja, nada, miren, ella quedó normalita. Estoy dando la primera vuelta de levantamiento, ya voy llegando al final, miren. ¿Se dan cuenta? Aquí, donde tengo el dedo, ahí tengo que llegar para empezar la vuelta número 2. Bueno, ok. Me las estoy cortando muy corticas, entonces ya voy a tratar de dejármelas más largas por el tema de la presentación. Bueno, quiero leer comentarios por acá. Me estoy demorando de hecho un poquito porque estoy muy concentrado en el tema del tejer.
porque quiero que vean lo que estoy haciendo o quiero que ustedes entiendan el tema del levantamiento. Ahí estoy levantando ya la mochila en la primera vuelta. Hace mucho tiempo no tejía una mochila unicolor, sí las había tejido, pero ya hacía mucho tiempo no le dedicaba tiempo a la mochila unicolor, que también es muy importante. Entonces ya era hora como de hacer un directo, de grabar video, para que ustedes pudiesen entender el tema de las mochilas unicolor, ya que, aunque ya sé que estoy más que seguro que hay muchas que lo saben hacer y lo saben hacer muy bien las mochilas unicolor. Entonces, bueno, estos directos o esta clase es principalmente para los principiantes que a lo mejor no sepan el tema de las mochilas. Miren, voy jalando las almas y miren, ya totalmente quedó levantadita. El derecho, la parte interna es esto es lo que va a quedar dentro de la mochila. Yo nuevamente voy sacando hilo porque necesito. Son 6 hebras, 6 hebras, miren, 6. Y el hilo crochet en 2 hebras, miren, con el que estoy tejiendo. Ahora sí, voy llegando al final de esta vuelta. Ya no necesito saber, o sea, no necesito tener marcador porque ya sé de dónde termino. Miren, aquí en este punto donde tengo señalado, ahí voy a empezar nuevamente otra vuelta y la voy a seguir tejiendo de la misma manera. Voy a tejer otra vuelta de la misma manera. De hecho, son 3 las que voy a hacer así. Ahí voy, miren, voy ahí. Nuevamente volteo mi tejido, voy jalando un poquito las almas y eso es todo. Él ya empieza a echar para arriba, miren. ¿Sí ven? Él ya echa para arriba. Muy importante esto, y estoy tejiendo solo nuevamente, se forman, miren, estas líneas. Esta y esta que está aquí. Tejiendo, dejando de tejer todo el punto y solamente tejiendo la pestañita de atrás. Sobre la pestañita de atrás. Así le damos esa forma tan bonita. Voy a leer comentarios por acá, a ver. Gracias, amigas, por los comentarios. Miren, me gusta mucho que mi trabajo se vea muy bien. Para mí es más importante esto que tejer una mochila a lo rápido y hacerla muy mal. Bueno, o por el contrario, hay gente que es muy rápida y muy pulida al mismo tiempo. Entonces también felicitaciones para esas personas que tejen sus mochilas muy bien. Me encanta. Me encanta que tejan así de bien, mucho mejor que yo, de hecho. Entonces, bueno,
Ahí voy tejiendo, recuerden. Ya no estoy haciendo aumentos, ya no se puede hacer porque necesito es que eche para arriba el tejido, miren. Esto necesito es que eche para arriba, miren. Jalo nuevamente las almas de a poquito, así. Entonces, miren, cuando hacemos esto, le damos una forma aquí totalmente planita, totalmente plana. Entonces voy dando las puntadas, lo que necesito, la vuelta completa, esta y otra vuelta de la misma manera. Y vamos a hacer de separación nuevamente el punto con el que veníamos tejiendo al comienzo, este punto de acá. Lo vamos a ir intercalando y lo vamos a intercalar también con relieves. Miren qué bonito me va quedando. Voy jalando suavemente las almas, no muy fuerte. Esto es de mucho, digámoslo así, de tratarlo bien, porque si tratamos esta mochila, nuestros tejidos hacia la fuerza, entonces vamos a cerrar mucho la mochila, entonces la idea no es esa. Espero se esté viendo muy bien ahí lo que estoy haciendo. Simplemente estoy tejiendo sobre la cadena trasera. Aquí, miren, la pestañita de atrás del punto, ¿cierto? Eso es todo, sin aumentar, ya no hagan aumentos. Bien, entonces así estoy, miren, doy dando las dos vueltas. Miren cómo me va quedando de bien miren, me va quedando bastante bien el levantamiento. Y recuerden que estoy tejiendo sobre la pestañita de atrás. Dos o tres vueltas, me falta una todavía. Llevo dos con esta.
Entonces quiero ver comentarios, cómo les parece este proyecto, cómo lo están viendo. No, no queda tan rígida, pero igual sí queda un poquito rígida, o sea, no tanto como con el cordón, pero por esa razón no quería usar el cordón precisamente, porque no quería que esta vez me quedara esta mochila tan rígida, pero de todas formas el tejido se siente igual de duro, durísimo, solamente que está un poquito más manejable que como si yo estuviera usando el cordón, ¿cierto? Como si yo estuviera usando ese cordón. Entonces me gusta mucho la textura y del tejido, cómo va quedando. Espero les esté gustando muchísimo. Déjame el like en el directo, una suscripción, active la campanita de notificaciones para cuando yo realice un directo o suba un video, pues YouTube les notifique a ustedes. Ok, entonces estoy así, miren, voy tejiendo punto por punto hasta llegar en lo posible al final, porque vamos a hacer otra vueltica, una vueltica más con esta misma puntada. Bueno, muchas gracias Nelly Mieles. Me gusta mucho ese apellido, de hecho. Interesante, Mieles. Muy bonito ese apellido, me gusta mucho. Bienvenida al canal. Hace tiempo tampoco te veía por aquí. Entonces nuevamente es una grata sorpresa tenerla por acá con nosotros. Espero pongan en práctica su mochila unicolor y hagan su mochila. Yo les voy a hacer un relieve a esta mochila, unos relieves muy bonitos. Se los voy a hacer, pero obviamente los voy a hacer mediante clases en directo. No puedo hacer video tutoriales por el tema del celular. No me deja grabar más video tutoriales, entonces el almacenamiento. Entonces voy a seguirlos haciendo así. Eh, Voy a tratar en lo posible de hacer esta mochila completa, completa. Cada vez me voy acercando más al final de esta vuelta número 2 de levantamiento. De hecho es la tercera, pero la primera es como si no contara, porque miren, que fue esta. En realidad es una más de la base esta. Entonces llevo una y dos vuelticas de levantamiento.
Sí, pero me demoro. No, tampoco tengo 10 manos porque la verdad es que esto sí toma mucho tiempo, entonces no me puedo adelantar porque obviamente no soy tan rápido. Entonces esto lo tengo que ir haciendo paso a paso. Además son muchos puntos, por ahí unos, creo que unos 240 o más puntos tengo yo en esta mochila, entonces me demoro siempre. Me voy a demorar siempre. Sí, porque la verdad es que ese relieve que voy a hacer es muy bonito. Lo voy a combinar con este, con esta puntada de aquí, esta puntada y el relieve, ¿cierto? Para darle textura al cuerpo. Miren, voy llegando al final de la vuelta número 2 de levantamiento. Me voy acercando cada vez más. Bueno, voy llegando al final de la vuelta número 2. Voy a empezar la vuelta número 3 de la misma manera como hemos hecho las dos primeras. Miren, ¿cierto? Voy a empezar la vuelta número 3. La voy a hacer de la misma manera tomando la pestañita de atrás. Y en la cuarta vuelta vamos a hacer el cambio. Entonces ustedes lo van a hacer si quieren hacerlo así. Yo de todas formas, miren, ahí voy a empezar la vuelta número 3, jalo las almas para ir llevando el tejido cada vez más, que se encoque más. Y por ahora, miren, no se me ven las hebras por ninguna parte, ¿cierto? No se me ven por ahora. Entonces vamos a ver hasta qué momento puedo grabar, porque creo que va a llover. Está venteando bastante fuerte por acá. De todas formas, le voy a hacer hasta donde más pueda. Y entonces para el día de mañana continúo, pero vamos a ver, lo voy a hacer para que no se me desesperen, tengan un poquito de paciencia. Entonces lo voy a hacer, miren, estoy tejiendo la puntada normal nuevamente, 3 vuelticas estoy haciendo con esta es la tercera vuelta. Si ven, miren cómo va quedando la textura diferente, voy jalando suavemente y voy empezando la tercera vuelta de levantamiento. Aquí todavía me toca seguir jalando suavemente hasta que quede ya
en una altura ya no necesito jalar las almas, pero por ahora sí lo hago para que se me vaya cuadrando. Esta es la tercera vuelta de levantamiento, o más bien del cuerpo. Miren, ya siento que se me va encocando cada vez más y se me facilita mucho el tejido en el momento de que se me quede más encocadito. Miren, ahí ya llevo 3 vueltas con esta. Bien, entonces tuve que silenciar un momento por temas de música de fondo. Recuerden que yo a veces lo hago. Voy a continuar, recuerden, 3 vuelticas, así como lo están viendo ustedes en pantalla, 3 vuelticas normales. Ahí lo estoy haciendo, ya voy subiendo el cuerpo, miren, estoy subiendo el cuerpo, hago 3 vuelticas y empiezo a hacer nuevamente en la puntada del fondo o de la base. ¿Sí ven cómo va quedando? Miren. Entonces, voy a darle, voy a seguirle dando.
Bueno, voy a leer comentarios, a ver. Sí, se ve bastante diferente por el tema de que esta vez se teje sobre la pestañita, como siempre hemos tejido los diseños. Esta es la puntada de los diseños y esta es la puntada tomando toda la cadena. Entonces, miren, voy a seguir dándole hasta terminar esta vuelta número 3 de levantamiento. Recuerden, miren, yo hago esto y jalo un poquito las almas y esto le va dando una forma. De hecho, me favoreció mucho la iluminación, gracias, porque me llegó el sol justamente donde estoy yo y se ve mucho mejor, miren. Se ve más detalladamente los puntos, cómo se tejen o cómo los estoy tejiendo yo. Obviamente los diseños los hacen ustedes. Ustedes pueden jugar con esta combinación de puntos. Juegan con esta y les quedan unos diseños muy bonitos alrededor del cuerpo. Bueno, entonces aquí estoy nuevamente en la tercera vuelta. Estoy en la tercera vuelta del levantamiento, recuerden.
Aparte de esta otra puntada que estoy haciendo, voy a hacer un relieve, pero va a ser mucho más altico, no va a ser tan rápido. Entonces, después de esta, hago unas 3 o 4 con la puntada de la base, con esta, porque tengo que combinar las dos y el relieve. También lo voy a hacer. Bueno, me gusta mucho cómo va quedando, espero ustedes lo estén disfrutando también. Miren el fondo, el levantamiento, voy en la tercera vuelta. Voy en la tercera vuelta de levantamiento, miren. Ok, ahí estoy, 3 vuelticas. Bueno, no importa, sigo avanzando. Sigo avanzando en el tema de mi... ok, sigo avanzando en el tema del cuerpo. Voy llegando, miren, me voy acercando al final de la vuelta número 3 de levantamiento. Y voy a empezar a tejer 3 o 4 vueltas. De hecho van a ser 5. Las voy a hacer eh, miren, les voy a hacer 3 vuelticas, 5 vueltas, 5 vueltas de esta puntada. Después de esto, 5 puntadas y vamos a empezar a hacer después el relieve. Bueno chicos, me voy acercando al final, miren, al final de la vuelta número 3 tengo que llegar aquí y ahí voy a empezar otra puntada.
Ok, otro puntico de más. Y bueno, voy a empezar nuevamente la puntada de la base. ¿Y cómo se teje? Miren, tomando toda la cadenita. Voy a empezar tomando toda la cadenita. Entonces ahí nuevamente cambia la textura. Se van a dar cuenta, miren. Al tomar toda la cadenita va quedando otra textura totalmente diferente. Entonces de esta manera voy a dar voy a dar 5 puntadas o 5 vueltas. Voy a dar 5 vueltas con esta puntada. Entonces yo pongo así, voy alando los hilos. Miren, entonces la textura, miren, nuevamente va a quedar como acá. Pero estas líneas intermedias le va a dar un diseño al cuerpo, ¿cierto? Ahora sí, el cuerpo va tomando su forma cada vez más. Ya cada vez se va levantando mucho más. Estoy en la cuarta vuelta del levantamiento, tejiendo toda la cadena completa. Miren, tomo toda la cadena del punto, ¿sí? Así voy a ir tejiendo esta vuelta número 4. Bueno chicos, entonces voy a seguir, entonces, ok, así como voy.
Bueno, entonces me voy a despedir de ustedes el día de hoy. Recuerden que yo voy a seguir con esta misma puntada 4 vueltas más. Esto mismo que estoy haciendo acá lo voy a hacer 4 veces más. Y entonces cuando esté ahí, estas puntadas, la verdad, ustedes, la mayoría lo saben hacer, pero les voy a mostrar la que me interesa que ustedes vean, ¿cierto? Entonces, para el día de mañana, si Dios quiere, me voy a conectar en las horas de la mañana para que ustedes puedan ver la puntada que yo les voy a enseñar a hacer. Entonces, bueno, ya de hecho ya tengo que cortar porque no me favorece el clima ya, va a empezar a llover, entonces necesito, bueno, voy a dejar para mañana, voy a seguir trabajando yo, va atrás de cámara, o sea, voy a hacer la puntada, esta misma puntada 4 vueltas más, esto, mire, tomando toda la cadena, simplemente voy a tejer 5 vueltas, llevo esta, es la primera de las 5. Mire, entonces voy a seguir trabajando así por otras 4 vueltas más hacia arriba. Y el día de mañana vamos a empezar a ver el relieve en una transmisión en vivo sobre el relieve, ¿cierto? Que les voy a enseñar a hacer. Si ya lo saben hacer, pues bueno. De todas formas, se los voy a mostrar para que ustedes estén atentos. Esperen entonces el tutorial del día de mañana, el directo. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Miren, estoy en la 4.ª vuelta y yo voy a hacer otras 4 vuelticas más con esta misma puntada. Y ya pueden ver el directo de esta base. Yo les enseñé a hacer en el directo esta base. Entonces, muchas gracias por estar conectados. Dios los bendiga y hasta la próxima. Éxitos para todos. Nos vemos el día de mañana en la mañana. A las 8:30 mañana.